Paz de Dios, hermanos. El tema de hoy será la razón de la Navidad. Y bien, hermanos, bueno, los cristianos sabemos, ¿verdad?, que en la Biblia no se nos manda a celebrar la Navidad, al menos no como se hace en estos días. La Biblia sí nos manda a celebrar el hecho, a celebrar el significado estricto de su nacimiento, el cual obviamente es un motivo para gozarnos, para alabar a Dios, un motivo de adorarle y de agradecer ese hecho, su nacimiento. Y sí, hermanos, también es verdad que Él no nació un 25 de diciembre. Y siempre existirá, hermanos, el debate sobre en qué tiempo nació, si nació en octubre o a finales de marzo o a principios de abril. La verdad, hermanos, es que lo importante no es cuándo nació, sino que Él nació. Y todavía más importante aún es el propósito por el cual Jesús, el Cristo, nuestro Salvador, nació. Y ese propósito es que Él vino a morir. Y tal vez es por eso que las Escrituras no nos hablan sobre sus primeros años, pero sí de los últimos. Por lo tanto, nosotros debemos estar muy agradecidos por eso. Y no solamente un día de diciembre, sino todos los días. Ahora, mi opinión sobre si un cristiano debe celebrar la Navidad o no, o si poner un árbol y adornarlo o no, que si hacer una cena para festejar o no, que si hacer o no, cualquier otra cosa referente al tema navideño, yo les diría lo mismo que con otros temas igual de controversiales o debatibles, ¿verdad? Que hemos hecho en otros temas y en otros videos, perdón. Y me dirigiría nuevamente al apóstol Pablo, ¿sí? En el libro de Romanos 14, en el cual nos habla sobre la aceptación y el respeto mutuo entre los hermanos de la fe, a no contener principalmente por alimentos o por días sagrados, ¿sí? En el versículo 23 dice que el que duda de lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no viene de fe es pecado. Sí, en pocas palabras, yo sé que Jesús no nació el 24 o el 25 de diciembre, pero es un tiempo para aprovecharlo y dar testimonio del nacimiento de Jesús a los que aún no lo conocen. Es un tiempo para acompañar a los que muy seguramente estarán solos y tristes por no estar con sus familias o solos por otras muchas razones, ¿verdad? Por ejemplo, pues mi esposo y yo cada año hacemos una cena e invitamos a otras personas y hacemos juegos, intercambiamos regalos, compartimos de la palabra, damos las gracias por el año que termina y también contamos de los propósitos para el año que viene. En fin, hermanos, y todo esto gracias a que Dios Padre envió a su único Hijo Jesús. Y ese es el motivo de la Navidad para un cristiano, ¿verdad? Él, Jesús, nos da la oportunidad para poder testificar a nuestros conocidos, a esos familiares no convertidos, a esos extraños que solo vienen a cenar. Para quien sea que esté ahí, hermanos, es la excusa perfecta para poderles compartir que Jesús vino y que vino para salvarnos por gracia. Ahora, que si poner árbol o no es igual que si comer cerdo o no, que si vestir de largo o no, que si usar un velo o no, que si maquillarte o no. Y vuelvo a Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, repito. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. En el día de la Navidad, hermanos, estas palabras, ¿verdad? Esta paz, el estar tranquilo. Si tu conciencia no te pesa porque estás en esa paz con Dios y no estás ahora sí que de legalista, de amargado, de juez, sino que estás alegre y compartiendo de lo mucho que Dios te ha dado, pues entonces no podemos decir que estamos haciendo algo fuera de la fe. Entonces, hermano, estamos pues muy seguros de que Dios nos bendice, ¿sí? Y está
contento con nosotros, porque si no quieres hacerlo, pues no lo hagas, pero no juzgas a los demás. Recuerda que cada quien dará cuentas a Dios por sus actos. Si decides vivir esclavo de la ley, pues por la ley serás juzgado. Y si decides vivir bajo la gracia, por la gracia serás juzgado. Como cristianos, hermanos, hagamos las cosas para Dios en estas fechas. Demos testimonio de quiénes somos y somos seguidores de Cristo. Somos imitadores de Jesús. Y como siempre, hermanos, pues antes de continuar con el tema, vamos a hacer una oración para ya darle inicio, ¿verdad? A la razón de la Navidad. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, bendito es tu nombre, Señor, te alabo. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias, Cristo, porque tú estás con nosotros, Padre, y porque viniste y naciste, pues para darnos bendición, Padre mío. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando poco a poco, ¿verdad? Las razones realmente de una fecha, aunque no sea una fecha específica, tú no nos la enseñaste, porque tú estabas concentrado, ¿verdad?, en la razón y el propósito por el cual tú habías venido aquí. Gracias, Padre, y te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que bendigas este tiempo, Señor, que me des a mí las palabras correctas para poder dar esta enseñanza. Que tu Santo Espíritu nos guarde, Padre, para comprender también la enseñanza, retenerla y pues desechar lo que sea malo, Padre, y sí quedarnos con lo bueno de ella. Gracias, Señor, porque tú sigues a nuestro lado. Te pido por los hermanos y hermanas que escucharán este mensaje, Señor. Tú conoces sus corazones, tú conoces también sus necesidades. Te pido, Padre, que los guardes, Señor, que los llenes de tu paz, que tu Santo Espíritu los acompañe, principalmente en estos días que mucha gente pues se siente triste, gente que aún no conoce, Señor, que debemos de estar en gozo, porque tú ya viniste por nosotros, Señor. Viniste a morir por nosotros, Señor, y nos has hecho salvos. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que se haga todo conforme a tu voluntad, Señor, y tu misericordia. Amén. Amén, hermanos. Pues bien, hermanos, vamos a comenzar la razón de la Navidad. ¿Y cuál es la razón de la Navidad para los cristianos? Perdón. La razón de la Navidad para los cristianos, hermanos, no es la fiesta en sí. Sí, la razón de la Navidad para los cristianos es el nacimiento de Cristo, el cual fue anunciado desde el principio según las Escrituras. Sí, el pueblo de Dios fue avisado de su llegada a través de los profetas. Él cumplió esas profecías y de una de esas profecías vamos a hablar en esta noche. Una de las profecías sorprendentes que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo, escrita unos 700 años antes de su nacimiento. Una profecía que nos ayuda a entender la verdadera esencia de lo que estamos celebrando en estos días. Y esa profecía la encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 5, 1, 2. Y así nos dice. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han citado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas, hermanos, discúlpenme, me ha dado tos en estos días y me enfermé de la garganta y aún no estoy completamente sana. Pero bueno, como les decía, Miqueas fue un profeta menor. Se le llama menor porque su libro es un libro con un mensaje muy breve y no como el de Isaías o el de Jeremías o el de Ezequiel. Miqueas fue un profeta del siglo VIII y fue contemporáneo a Isaías, el cual ministró durante un periodo muy difícil en la historia de Israel, porque por un lado la nación estaba sufriendo de una
ahora sí, una decadencia muy grave, una caída moral y espiritual. Y por el otro lado, ellos tenían la amenaza de los asirios en el norte de Israel, y los cuales en un futuro los derrotaría y humillaría vergonzosamente. Así que en el contexto era muy triste y desolador, hasta vergonzoso, ¿verdad? Cuando el profeta Miqueas les anuncia pues la llegada del Mesías. La palabra Mesías en hebreo significa ungido. Es la misma palabra que conocemos como Cristo, pero en griego. Y lo mismo que Miqueas nos revela en esta profecía es el lugar en el que habría de nacer el Mesías, ¿sí? En el versículo 2 vemos, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Probablemente ustedes, hermanos, recuerdan en la historia que alrededor del nacimiento de Jesús, unos magos llegaron a Jerusalén, preguntando pues por Jesús, ¿verdad? Por ese bebé, por dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Y Herodes, que era un hombre sumamente paranoico, reinaba en ese momento, 700 años después de Miqueas. Bueno, imagínense, hermanos, cuando este hombre paranoico escucha a estos tres dignatarios orientales preguntando por el rey de los judíos. Hermanos, esos tres hombres no eran reyes magos, como dice la tradición, ¿sí? Se llamaban Melchor, o sea, no se llamaban tampoco ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Eran probablemente, pues, una comisión de hombres persas con cargos importantes, y los cuales llegaron preguntando, como ya dije, por el rey de los judíos, y que sabían estaba por nacer. Entonces este rey Herodes inmediatamente mandó a llamar a los eruditos de las escrituras del pueblo de Israel y les hizo esa misma pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? Y ellos le respondieron de inmediato: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Hermanos, aquí podemos resaltar que entre los judíos no había ninguna duda de que el Mesías nacería en Belén, porque Dios ya lo había anunciado 700 años antes de su nacimiento. Ahora, lo que los judíos sí perdieron de vista fue el por qué Dios eligió un poblado como Belén para que el Mesías naciera. ¿Por qué Belén? ¿Por qué una aldea tan chiquita? Que de hecho, en ocasiones, de lo pequeñita que era, fue ignorada, principalmente cuando se censaba o se hacía el conteo, ¿verdad?, de los pueblos de Judá, porque la pequeña Belén era tan así de diminuta que a veces se les pasaba por alto que su existencia en esos censos, en el conteo de la población. Y en Miqueas nos dice pequeña para estar entre las familias de Judá. O sea, Miqueas nos confirma la insignificancia de lo que era Belén, ¿verdad? Y pues Cristo pudo haber nacido en una ciudad más grande o importante. Así lo esperaban los judíos, porque para ellos el Mesías era eso, el Salvador, lo veían y lo siguen viendo, porque como sabemos los judíos no han aceptado a Jesús como el Mesías, pero ellos precisamente por eso ignoraron, entre otras muchas razones, que Jesús fuera el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a alguien venir en pompa y no a alguien que vino principalmente tan humilde, ¿verdad? Y como digo, ¿por qué no Roma? ¿Por qué Jesús no llegó a Roma, que era la capital entonces del imperio que los dominaba? O por lo menos, ¿por qué no nació en la ciudad de Jerusalén, la ciudad más importante de Israel en ese entonces? Pero no, hermanos. Dios escogió una pequeña, insignificante aldea, y dentro de esa aldea un establo para la encarnación o nacimiento de su Hijo unigénito, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo nació en un pequeño establo en una ciudad insignificante. Y la pregunta es, ¿por qué?
¿Por qué Jesús tuvo que nacer en un lugar como Belén? Y yo les voy a exponer dos razones que podrían ser. Y la primera es que Dios siempre, hermanos, suele hacer las cosas de tal manera que su gloria sea exaltada y la soberbia y el orgullo del hombre humillados. Sí, hermanos, Belén era pequeña. Y si Belén hubiera sido una ciudad importante y poderosa, con una gran fama de poder militar y económico, obviamente se creería que fue escogida para el lugar del nacimiento de Jesús por esos grandes logros. Pero no, precisamente por ser pequeña, nadie creería que el Salvador llegaría ahí. ¿Verdad, hermanos? Pero no. En fin. Dios hace, hermanos, las cosas como las hace para que no pongamos nuestros ojos en la supuesta grandeza y poder de los hombres, sino en la grandeza de su bondad, en la grandeza de su misericordia, para que veamos que nada somos. Ahora sí somos nada sin su gracia y sin su favor, porque no lo merecemos, hermanos, y para estar conscientes de ello, la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 1:26 nos dice, ¿verdad? Él menciona cómo los creyentes en la iglesia de Corinto estaban divididos entre sí porque ellos se movían en torno a grandes personajes humanos. Que si yo soy de Pablo, que si yo soy de Apolos, que si yo soy de Cefas. Y como Pablo tuvo que escribirles tan severamente, ¿verdad? Él les dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los soberbios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo. Y ese, hermanos, es el gran problema del hombre, su orgullo. Y por eso Dios se encarga siempre de poncharlo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Dios nos creó para su gloria y para que nosotros nos gocemos en Dios por siempre. Pero lamentablemente el hombre no permaneció en su condición original. El hombre se rebeló contra su creador. Su rebeldía trajo consigo un sinnúmero de consecuencias terribles para la raza humana. El hombre se convirtió en un enemigo de Dios y en un peligro para sus semejantes. Lo estamos viendo hoy, hermanos, porque hoy es peor que en los tiempos de Miqueas. Hoy es peor que en los tiempos de Jesús. Hoy es peor que cualquier tiempo. Solo vean a su alrededor. El ser humano está enfermo de maldad, de perversión, de soberbia, de desobediencia. Pero eso no es el fin de la historia. Nosotros sabemos que desde el principio, desde el mismísimo momento que el pecado entró en el mundo, Dios reveló un plan de salvación con el propósito de revertir los efectos que el pecado había producido en el ser humano y en toda la creación. Para de esa manera, a causa de nuestra culpa, hacer una demostración de su gloria más extraordinaria y grande que la que su creación original hubiese podido transmitir. Hermanos, y fue para eso que el Hijo de Dios se hizo hombre hace 2000 años. Para restaurar al hombre dañado y convertirlo en el adorador que siempre debió haber sido. Pero para eso el hombre tenía y tiene que ser humillado. El hombre tiene que recordar que no es Dios, que no se manda solo, que no se hizo solo y que tampoco puede hacer las cosas solo. Que solo Dios es Dios y Cristo entró de tal manera en el escenario de ese plan de Dios para que solo Dios reciba la gloria. Hermanos, no había nada extraordinario en la aldea de Belén. No había nada extraordinario en el establo donde María dio a luz. Así como tampoco hay nada extraordinario en aquellos hombres y mujeres que Dios escogió y aún escoge desde antes de la fundación del mundo para ser llamados a ser salvos. Es por gracia, hermanos,
para que solo el Dios de toda gracia se lleve toda la gloria. Por eso Pablo sigue diciendo en Primera de Corintios, mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Dios nos trae a Cristo. Dios nos llama para salvación. Dios nos salva. ¿Y saben para qué? Para que, como está escrito en que se gloríese en el Señor. Hermanos, hay un grupo de personas en el mundo, ahora sí que a quienes les resulta pues muy fácil actuar con orgullo, con soberbia. Y ese grupo es el de los cristianos. El orgullo sigue siendo el problema de nuestro corazón. Y por eso es que hay tantos problemas, a veces en la iglesia, en las familias, en nuestro entorno. Es el orgullo, hermanos. Nos creemos demasiado importantes. Para las personas del mundo es normal, así que no debe de sorprendernos. Pero para los que nos creemos cristianos o nos decimos cristianos, desgraciadamente es un grave problema. Y sí, hermanos, hay personas fáciles de ser orgullosos y esos somos los cristianos. Porque con el mero hecho de decir que somos seguidores e imitadores de Cristo, ya somos orgullosos y pecamos porque estamos mintiendo. Porque si de verdad fuéramos 100% seguidores o imitadores de Cristo, no estaríamos como estamos, ¿sí? No estaríamos con iglesias vacías, con personas temiendo congregarse a causa de esos líderes soberbios o de esos miembros destructores de la fe, ¿sí? No estaríamos muchos pastores preocupados por no señalar el pecado en sus predicas porque se ofenden las ovejas y se van. Y para retenerlas hacen shows y permiten que el pecado sea aceptable, ¿verdad? No estaríamos con cristianos visitando más al psicólogo y que arrodillándose y llorando, hermanos. Con cristianos celosos, con cristianos depresivos, con cristianos ansiosos, llenos de miedo, de incertidumbre, estrés. Con cristianos en busca de su propósito. Cristianos sin ninguna razón de existencia. Cristianos con sed de protagonismo, confundiendo la prosperidad con bendición, la adversidad con castigos divinos y no como consecuencias de nuestros actos. ¿Verdad que sí somos orgullosos? ¿Verdad que sí mentimos? ¿Verdad que sí mentimos cuando decimos que somos seguidores a Cristo y lo imitamos? Pero en fin, me fui por otro lado, hermanos. Volvamos al segundo punto. El segundo punto es que Cristo también haya nacido en la aldea de Belén para mostrar desde el principio el carácter de su obra. Él no vino para ser servido, sino para servir. Él vino a tomar el lugar de los pecadores, el lugar de los verdaderos culpables, de los que merecían un perdón, no merecían un perdón, sino un patíbulo, ¿sí? Una corte, un juicio. Y yo me incluyo, hermanos. Lo voy a repetir, hermanos. ¿Para qué vino Cristo? Él vino voluntariamente a tomar nuestro lugar. ¿Y qué es lo que tú y yo merecemos por nuestros pecados delante de la justicia de Dios? Un patíbulo. ¿Sí? Para los que no saben qué es un patíbulo, es el lugar o tablado, es un lugar tablado o tableado donde se ejecuta la pena de muerte. Bueno, Cristo nació en una aldea pequeña e insignificante porque Él vino a tomar nuestro lugar. Y lo que nosotros merecemos no es el perdón. Como ya dije, lo que nosotros merecemos es un patíbulo. Antes de ser exaltado, era necesario que Jesús fuera humillado. Y esa es la enseñanza de Pablo, ¿sí? Ahí en el libro de Filipenses. Se los voy a leer. Filipenses capítulo 2, 6.
Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, todavía se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte de un criminal. Y Cristo, hermanos, se humilló a lo sumo, consecuentemente fue exaltado hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Y eso es lo que nos dice Pablo, hermanos. Primero la humillación y luego la exaltación. Pero Miqueas no solo profetizó 700 años antes el lugar en que Cristo habría de nacer para dejar al hombre sin excusa, sino que también profetizó la naturaleza de su gobierno. Una vez más, les voy a leer. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Con eso es obvio que el Mesías prometido viene en calidad de gobernante. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Lo que no es tan obvio en el texto es que él no viene a gobernar en su propio nombre. Hermanos, en la Biblia no hay ninguna palabra de más, ¿sí? La Biblia entera es inspirada por Dios, palabra por palabra, ¿sí? Del principio al fin, cada palabra es inspirada por Dios. Y ahí nos dice, Belén Éfrata, de ti saldrá el que será Señor en Israel. No, eso no es lo que el texto dice. El texto dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Si notan la diferencia, muchos nos vamos así a leerlo primeramente. Belén Éfrata, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Se nos olvida el me. ¿Sí? De ti me saldrá el que será Señor en Israel. En otras palabras, ese que nacerá de ti viene de parte de mí, dice el Señor. Y estas son palabras muy similares a las de Primera de Samuel 16:1. Sí, ahí Dios envía a Samuel a ungir a David en sustitución del rey Saúl, que había fallado como gobernante. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Bueno, pues que llene su cuerno de aceite. Y hermanos, en esa época, pues los reyes recibían el nombramiento ungiéndolos de aceite. Y dice que Dios lo mandó, ¿verdad? Que llenara su cuerno de aceite. Y ven que te enviaré a Isaí, el padre de David, a Isaí de Belén, porque uno de sus hijos me ha provisto. Hermanos, el rey Saúl fracasó como gobernante, como fracasaron muchos de los reyes de Israel, los cuales en vez de gobernar conforme a ahora sí que a la ley de Dios, trataron de hacer las cosas de acuerdo a su orgullo. Sí, se desprendieron de la razón por la cual estaban ahí en el trono. ¿Y quién los puso ahí en el trono? Por su orgullo, ellos ignoraron a Dios y empezaron a reinar conforme a su corazón y sus deseos, su carne, ¿verdad? Ya volviendo a Miqueas, y lo que nos dice en el capítulo 5, es que este Mesías vendría al mundo a gobernar de parte de Dios, a establecer la voluntad de Dios. En otras palabras, este Mesías habría de someterse a la voluntad de su Padre, y él llevaría a sus seguidores a hacer exactamente lo mismo. Y eso nos dice algo de la naturaleza del gobierno que Jesús vino a implantar en el mundo. Y es algo que Jesús repetía constantemente.
Y lo vemos en Juan 4:34. Dice, Jesús a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi Padre, ¿sí? Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y ese es obvio, ¿sí? Ese es un detalle que no podemos pasar en alto. Así como lo hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? Ese pueblo que no vio ese pequeño detalle. Él no entendió. Cuando Jesús vino al mundo hace más de 2000 años, ellos estaban esperando un guerrero victorioso, un rey poderoso que derrotaría a todos sus enemigos, que les trajera paz y les devolviera su territorio. Y sí, un día Jesús volverá a implantar a su reino entero, pero ese no fue su misión o propósito en su primera venida. Jesús vino a hacer posible que hombres y mujeres rebeldes a Dios, caídos por sus pecados, voluntariamente se sometieran a Dios y su soberanía, a su gobierno y a su reino. ¿Recuerdan cuando Poncio Pilato interrogó a Jesús y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo? O sea, mi reino no es como el que tú tienes en mente, o los judíos de ese entonces. Si mi reino fuera de este mundo, dijo Jesús, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado, pero mi reino no es de aquí. Y Pilato estaba tan confundido que le preguntó, ¿entonces eres tú rey? Y fue ahora sí que una pregunta complicada, porque si Jesús decía que sí, daría lugar a malas interpretaciones, porque él no era el rey que Pilato tenía en mente. Pero tampoco podía decir Jesús que no, porque al negarlo, efectivamente Jesús está rechazando que es el rey de reyes. Y Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hermanos, aquí podemos ver cómo Jesús conecta su reinado con la verdad. Si Jesús hubiera venido a implantar un reino terrenal, como los reinos que nosotros conocemos, ¿saben qué hubiera sido lo primero que él hubiera hecho? Pues reclutar soldados. Pero lo que él hizo fue predicar la verdad, proclamar la verdad y confirmar la verdad. ¿Y saben por qué? Porque la victoria de Jesús como rey no se obtiene forzando a sus enemigos desde afuera, sino dándoles convicciones desde adentro. Y su arma de guerra es la verdad, porque el hombre está lleno de mentiras, hermanos. El hombre está lleno de confusión. El hombre no entiende ni cuál es su propósito en esta tierra. No entiende la razón de su existencia. No sabe a dónde va. Se esconde, por decirlo de alguna manera, en cualquier lado. ¿Sí? Para el hombre, su Dios no existe. Bueno, hay un grupo de personas que piensan así, que Dios no existe. Por lo tanto, como Dios no existe, al morir ahí termina todo. Y como no hay nada después de la muerte aquí, en vida, haré lo que yo quiera, sin culpa, ¿verdad? Sin temor y sin vergüenza. Pero, oh, sorpresa cuando descubran la verdad, hermanos. Y hay otro grupo, los que creen que Dios es un Dios de amor y paz, que ama tanto a sus hijos, que sería incapaz de castigarlos o de someterlos a la muerte y castigarlos eternamente, ¿verdad? Y por eso también hacen lo que quieren, porque como creen en Dios y piensan que con solo creer en Dios, el Dios amorosito, ya son salvos, es suficiente. Pero como ya dije, oh sorpresa cuando se topen con la verdad. Hermanos, el ser humano está en tinieblas. El reino que Jesús vino a implantar está compuesto de hombres y mujeres que han entendido y se han sometido voluntariamente a la verdad de Dios. Una verdad que Jesús encarna. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fue ese tipo de reino el que Jesús vino a establecer,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y hay una tercera cosa que Miqueas profetiza acerca del Mesías, hermanos. Primero, fue el lugar de su nacimiento, un lugar pequeño. Segundo, la naturaleza de su gobierno, el hacer que los hombres se sometieran a la voluntad de Dios, que renunciaran a su rebeldía y se sometieran a Dios voluntariamente. Y tercero, pues Miqueas nos revela la esencia de la persona del Mesías. Volvamos a leer el versículo 2 de Miqueas. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí aparece complicado el texto, porque parece que es como contradictorio, porque por un lado nos está diciendo que el Mesías habría de nacer igual que como todos los nacemos, y hasta revela el lugar, ¿verdad? La aldea de Belén. Pero por otro lado nos está diciendo que sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Sabemos que el nacimiento de todo ser humano marca el inicio de una vida, ¿verdad? Antes de nosotros nacer no existíamos. Comenzamos a existir cuando fuimos engendrados. Pero lo que Miqueas está diciendo aquí es que este gobernante que habría de nacer en Belén en realidad era eterno. Este gobernante que habría de nacer como bebé en Belén era eterno. Entonces ahí está la confusión. ¿Cómo puede nacer una persona que es eterna, que siempre ha existido en Belén? Y ahí está la pregunta, hermanos. La Biblia es sorprendente. La Biblia nos va a maravillar siempre, ¿sí? A cada persona que la lea, porque hasta a mí me ha maravillado, la Biblia va a maravillarnos. Así que todos estos profetas que profetizaron de Cristo, y perdón por la redundancia, estos profetas no habían entendido lo que estaban escribiendo. De hecho, el apóstol Pedro dice así, que los profetas inquirieron, o sea que indagaron profundamente para poder entender las mismas profecías que ellos estaban profetizando. O sea, Dios les dio una inspiración, o sea, Dios les dictó, por así decirlo, en la Biblia. Ellos solo escribían, por eso no entendían las cosas que Dios decía, lo que ellos iban escribiendo. Y indagaban, ¿verdad? Profundamente para poder entender esas mismas cosas que ellos iban escribiendo, esas profecías. Y sabemos que ellos fueron inspirados por Dios. Ellos no estaban en la posición de, a ver, Dios se equivocó, déjame arreglarlo. No, hermanos. Ellos escribieron exactamente lo que Dios les pidió que escribieran, aunque no lo entendieran. Y Miqueas dijo hace más de 2700 años que ese bebé que habría de nacer en Belén, Éfrata, existía desde siempre. Y no solo eso. Si algo sabían los judíos, hermanos, es que había un solo Dios que existe desde siempre, que es el único ser eterno. Y ese único ser eterno es Dios. Y esto es una cosa errónea que se cree de los judíos. Muchas personas creen que los judíos son unitarios, ¿sí? Al decir que Dios es único, no significa que ellos piensen que sea unitario, porque no lo son. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa ahora sí que para explicarlo, ¿verdad? Una corta clase de historia y hebreo, ¿ok? Sabemos que para los judíos el nombre de Dios no se dice o no se pronuncia por respeto, porque como simples humanos, para ellos no somos dignos de pronunciarlo. Es por eso que cuando se refieren a Dios, lo nombran comúnmente por alguno de sus atributos, ¿sí?
Por ejemplo, lo llaman santo, que es Kadosh, eterno, que es el Olam, Padre, Abba, el Todopoderoso, el Shaddai, Altísimo, el Oión, perdón, el Ión. Pero hay uno muy especial, y es el de Elohim. Elohim, hermanos, es Dios en plural, o sea, dioses. Y no porque el judío crea en varios dioses, no, hermanos. Obviamente que ellos creen en un solo Dios, uno, pero al decirle Elohim se expresa su naturaleza trina. El Abba, Padre, el Mesías, y el que aún pues están esperando, ¿verdad? Que es este Mesías. Y también el Roá, el Espíritu, el soplo o el aliento de vida. Pero como el judío no acepta a Jesús como el Mesías, y también por la oración del Shema, que dice que el Señor nuestro Dios uno es, creen en la mayoría del mundo que el pueblo judío es unitario, pero no. Cuando el judío dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, lo que realmente está diciendo es: escucha Israel, Shema Israel, escucha Israel, Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios, Adonai Echad, el Señor es uno. Eloheinu, Elohim, Nu es nuestro. Ellos hacen una sola palabra, no dos como en español que diríamos Dios nuestro, no dos palabras. Ellos lo ponen junto, Eloheinu, por eso es Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios, Adonai Echad, el Señor es uno. Y ya así la línea recta en español de la oración del Shema es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es un llamado estricto a no tener otros dioses, hermanos. Cuando nosotros decimos el Señor es uno, es eso, un simple llamado estricto a no tener otros dioses, un llamado a serle fiel únicamente a Él. Para el cristiano es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios trino. Para los judíos es Elohim, plural de la palabra en hebreo, Dios. Bien, ya aclarado esto, decíamos que los judíos tienen muy claro que el único ser eterno que existe es Dios. Y eso lo dice Isaías 40:28. Y lo vamos a buscar. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Bueno, pero ahora resulta que ese Dios, el único Dios eterno, está diciéndole a Miqueas: de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Yo voy a enviar a través de ti a alguien que va a ser Señor de Israel. La pregunta es: ¿ese Mesías que Dios está prometiendo es Dios o fue enviado por Dios? Pongamos aquí atención, ¿ok? Este Mesías es eterno, sin embargo va a nacer como un bebé. Y Dios dice: soy yo que lo estoy enviando. Y el único ser eterno es Dios. Hermanos, perdón por explicar hoy ahora sí que de esta manera, el nacimiento de Jesús. Es que para mí, hermanos, de un modo particular es muy importante explicarlo como si fuera dirigido a un judío, ¿verdad? Porque yo aún tengo la esperanza de que si es la voluntad de Dios, algún judío que lo escuche pueda verlo y acepte a Jesús como el Mesías. Por eso estoy explicando como con manzanitas el mensaje de quién es Dios, ¿ok? Bien, quedamos en la pregunta, ¿verdad? ¿Este Mesías es Dios mismo o es el enviado por Dios? Y es la misma dificultad referente a otra profecía navideña, la que viene en Isaías 9:6, hablando acerca, como ya dije, del nacimiento de Cristo.
Y recordemos que Isaías y Miqueas son contemporáneos, ¿sí? 700 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías no solo nos profetizó, ¿sí? Que ahí una virgen concebiría y daría a luz un niño y llamaría su nombre Manuel y que significaba Dios con nosotros. Eso lo vemos en Isaías 7:14. Sino que también en Isaías 9, hablando de ese niño que nacería de una virgen en Belén, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, él será Señor en Israel. Él viene con autoridad y se llamará su nombre de este niño, nombre de este bebé, será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Sí? No hay un ser que lo conozca, que se le dificulta entender esta parte, ¿sí? No tenemos que ser expertos en exegesis para ver el problema, hermanos. ¿Cómo puede alguien ser llamado Dios fuerte, Padre eterno y al mismo tiempo ahora sí que nacer como un niño? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, la respuesta a esta pregunta no solo es la más extraordinaria o misteriosa o maravillosa que el hombre haya podido ver, hermanos, porque es un misterio que solo cabe en la mente de Dios y no en la mente humana. Es por eso como que se nos hace algo complicado. Al menos no por ahora, hermanos. Vamos a comprenderlo a un 100%. ¿Sí? Es una de las tantas cosas que nos serán reveladas cuando estemos con el Creador. Pero ahora, lo que ocurrió hace 2000 años en esa pequeña Belén no fue el nacimiento de un niño común, no, sino que fue el acto de amor más grande que alguna vez haya ocurrido en la historia. La segunda persona de ese Dios trino se hizo hombre voluntariamente. Jesús, el unigénito de Dios, el Mesías, fue enviado por Dios Padre despojándolo de su divinidad para rescatar pecadores, como yo, como usted y todos los que en él crean, ¿sí? Muriendo en nuestro lugar. Él se puso en ese patíbulo para ser juzgado y condenado injustamente a morir en esa cruz del Calvario. Es por eso que este niño puede ser llamado con toda autoridad y honores Dios fuerte y Padre eterno. El mismo Jesús lo dijo en un momento a los judíos, hermanos. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Y eso se lo dijo también a Felipe. En Juan 14 le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí está la respuesta. Por eso les decía, ahora lo podemos ver fácil, pero hay quienes no lo ven, ¿verdad? Y ahí podemos ver que Jesús nació como un niño en la aldea de Belén, pero no era otro que el Hijo de Dios, asumiendo al mismo tiempo una naturaleza humana semejante a la nuestra, pero sin pecado. Y estando en esa condición de hombre, decidió pagar en una cruz esa deuda que todos nosotros tenemos con la justicia divina. Murió de la forma que todos merecíamos. Así que es Dios el que envía a Dios. Dios, el Padre, envía a Dios el Hijo, el Mesías. Y ya cuando se cumpla la profecía, en ese tiempo se cumpliría la profecía de que Jesucristo murió. Él nos enviaría a la tercera persona, que viene siendo el Santo Espíritu o Consolador. Y aquí lo dice, Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese, hermanos, es el hecho extraordinario, el que se supone que el mundo debería de recordar en los días de su nacimiento. Ese hecho que no importa cuándo, ¿sí? Qué día, qué fecha, sino el hecho de que nació, de que vino a redimirnos del pecado para que nosotros pudiéramos cumplir el propósito de nuestra existencia, para glorificar a Dios y gozar de Él por
por siempre, ¿verdad? La Navidad es un recordatorio permanente de que el mundo está mal. La Navidad para el mundo está mal interpretada y materializada, hermanos. Pero para los cristianos es un recordatorio de nuestra esperanza de salvación porque Jesús nació, ¿sí o no? Y ya para terminar, hermanos, volviendo al principio de nuestro video y sin caer en tela de juez o de legalismo, les hago un llamado a ver la Navidad como Dios espera la veamos nosotros los cristianos, ¿sí? Para recordar su nacimiento y no como el mundo lo hace, hermanos, ¿sí? Glorifiquemos a Dios, demos testimonio de su existencia, seamos imitadores y seguidores de Cristo, no solo en estas fechas, cada día. Glorifiquemos a Dios y seamos agradecidos, hermanos. No imitemos al mundo. No hagamos que ellos piensen que no haya una diferencia de estar ahí en pecado en el mundo que estar dentro de una congregación y creer en Dios y ser cristianos. Si vamos a festejarlo, hagámoslo para glorificar a Dios, de una manera que glorifique a Dios y testifique de nuestra fe, de que imitamos y seguimos a Cristo. Como dije, glorifiquemos a Dios y seamos agradecidos. Gracias, hermanos. Nuevamente, gracias por su tiempo, sus comentarios y pues también sus buenos deseos, ¿verdad? Paz de Dios, hermanos. Disfruten de estos días y guarden pues muy buenos recuerdos. Hasta luego. Paz de Dios nuevamente. Y gracias a los que me están viendo en vivo. Sus comentarios no los puedo leer porque está muy pequeña la letra. Pero les voy a contestar después, ¿ok? Hasta luego, hermano. Buenas noches.